7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad en pro de la paz en el Ecuador, de la recuperación de la seguridad y la institucionalidad. Queremos anunciar, vamos a dialogar con el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Tenemos previsto un diálogo también con el ingeniero Osvaldo Landázuri, empresario y experto en temas económicos. A propósito de los últimos acontecimientos, estamos viviendo un estado de excepción. Se ha declarado mediante el decreto 111 la existencia de un conflicto armado interno y se requieren recursos. El anuncio confirmado este lunes por el ministro de Economía y Finanzas es que es fundamental el incremento del IVA del 12 al 15%. Una de las observaciones que se ha hecho, ojalá esos recursos sean bien utilizados y vayan para el fin específico que se ha determinado: enfrentar la inseguridad. La demanda, se ha establecido una demanda de 1.020 millones para sostener el estado del conflicto interno, que por cierto no se sabe cuánto durará, al menos para el arranque. 1.020 millones de necesidades para enfrentar la inseguridad. Y los ingresos anuales del Ministerio de Economía y Finanzas estiman en 1.306 millones si se incrementa este año, si se incrementa en el proyecto urgente del 12 al 15% el IVA. Antes de darle la palabra al ingeniero Osvaldo Landázuri, quisiera resumir el anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, precisamente sobre el aumento del IVA planteado por el Ejecutivo y que anunciara este lunes, por favor. A los pobres, de los más pobres, no podemos pedirles que hagan un esfuerzo muy grande porque no tienen para hacerlo. Pero aquí están haciendo un esfuerzo muy grande las empresas más grandes del país, los bancos y todos los de la clase media que consumimos más que otros vía IVA, ¿no es cierto? Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la focalización de subsidios, y lo estamos estudiando como medida alternativa, pero no sin el IVA. El problema económico es tan grande que primero tenemos que comenzar con el IVA, donde prioritariamente, y se tienen que irse todos los recursos del IVA para resolver el tema de seguridad. Esa es la prioridad. Estoy de acuerdo que todos tenemos que pagar la cuenta, que los demás recursos tienen que pagar una parte más grande de la cuenta, y así lo estamos planteando. Pero hay inclusive iniciativas de personas que dicen: yo quisiera, si puedo dar $20, si puedo dar $500 para contribuir a limpiar el tema de la inseguridad. Están dispuestos a hacerlo. Entonces este es un tema de guerra, este es un tema de crisis extrema, que no podemos ponernos en posiciones políticas absurdas, sino resolver los problemas estructurales de este país, porque nos van a afectar a todos. Bien, la bienvenida a nuestros invitados, el ingeniero Osvaldo Landázuri, empresario y experto en temas económicos, y el economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Ingeniero Landázuri, ¿cómo enfrentar este momento? ¿Están planteado, al menos ya se oficializó el cuarto proyecto urgente en materia económica, que tiene que ver con reformas a la ley, entre otras reformas a la ley de extinción de dominio? ¿Cómo enfrentar este momento? ¿Resuelve en parte el aumento del IVA? ¿Cómo lograr la focalización de los subsidios? Que hay que decirlo, no ha habido poder humano. Por cierto, ya empezó un proceso en el gobierno de Lenín Moreno, y teniendo como ministro precisamente a Mauricio Pozo, comenzó un proceso de sinceramiento del precio de los combustibles, pero eso se echó abajo y volvimos a lo mismo, a buscar la eliminación del subsidio indiscriminado, focalizando, por cierto. Ingeniero Landázuri, muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a Mauricio y a la audiencia. A ver, yo creo que el tema fiscal es innegable y lo veníamos anunciando ya desde hace años. Recuerda, Miguel, que cuando Lasso hablaba de este equilibrio fiscal, yo era de las voces más fuertes en decir que pues eso se iba a derrumbar casi inmediatamente, y así sucedió. Es decir, dependes del precio del petróleo, tienes un gasto corriente que para mí te hace muy rígido. En resumen, no puede ser que el 70% de tu gasto sea inamovible. Eso a la larga lo que va a ocasionar es que tengas necesidades de recursos nuevos cada cierto tiempo, como está sucediendo ahora.
Y lo que está pasando desde mi óptica es que indudablemente es un estado de guerra, estoy de acuerdo, pero si es que fuera solo ese el problema, pues sería un asunto de un impuesto de una sola vez, tal y como ocurrió, recordarán, con la guerra del Perú, etcétera, que nosotros tuvimos impuestos bien puntuales. Ahora lo que está pasando en el Ecuador es que es un problema que se combina, es decir, este es un ingrediente más para un problema fiscal que lo arrastras desde hace años. La gran pregunta que yo hago es cómo hacemos para que esto no se transforme en un IVA parecido al del terremoto de Manabí del 2016, en donde le subimos 2 puntos, igual tuvimos déficit y el Estado sigue siendo un saco sin fondo. Entonces, definirle a este problema como solamente un problema de ingresos para mí es un error. Es decir, necesitamos entender incluso, si me permite, ingeniero Landázuri, fue peor, porque se robaron el dinero y hay procesos de investigación en ese sentido. Es correcto. Y a la larga, pues, resultó como que el esfuerzo que hicimos todos para soportar a la población manabita, a la larga no sirvió de absolutamente nada, porque además no tienes nada construido de manera significativa. Y entonces vuelvo a lo mismo, es decir, no es solo un problema de ingresos, es un problema de ingresos y de estructura del Estado que hace que esto sea inviable. Es decir, indudablemente hay que ver algunos ingresos, pero yo empezaría por lo que me suena más ilógico en nuestro presupuesto general del Estado, y eso ilógico son los subsidios. Es decir, insisto, es un asunto en el que los ecuatorianos empáticamente tenemos que sentarnos a resolver. Segundo, nosotros tenemos una constitución que te obliga a seguir aumentando tus gastos, lo cual estaría bien si es que esto fuera sostenible. Pero a la larga, lo que tienes entonces es una bomba de tiempo que te va a estallar de cuando en vez, y eso es innegable. Y tercero, es pensar que la estructura estatal como está muy bien. Es decir, subamos los ingresos porque necesitamos que todo lo que tenemos se mantenga como está. La educación está muy bien, la salud está muy bien, y eso también es falso. Entonces, yo creo que el análisis es incompleto y por lo tanto debe tener una serie de aristas para entender cómo, por supuesto, hacemos todos un esfuerzo, pero al mismo tiempo el Estado le presenta un plan, le presenta una cuenta única que garantice el destino de estos recursos y cómo es sostenible en el tiempo este presupuesto general del Estado. Bienvenido al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo afrontar este momento complejo, difícil, a las necesidades urgentes, básicas que necesita, como cumplir, por ejemplo, los pagos incumplidos por el Estado ecuatoriano, el financiamiento de diferentes sectores? Hoy se añade, en este estado de excepción, la necesidad de financiar la inseguridad, y se ha establecido alrededor de 1.020 millones, al menos para arrancar, para financiar. ¿Cómo enfrentar este momento? ¿El aumento del IVA pudiera en algo aplacar, solucionar esto? Buenos días, Miguel. Osvaldo, buenos días a toda la audiencia. Yo quisiera empezar indicando que no tenemos aquí un problema pequeño frente a nosotros. El problema es grave. La situación fiscal es insostenible, hay problemas financieros, hay problemas de liquidez, hay problemas de estructura. Y por esa razón, me parece que es el momento que, dada la crisis, se adopten medidas integrales y no medidas parciales. Si uno analiza la estructura del presupuesto del Estado, uno puede colegir rápidamente que el mayor problema no está en el lado del ingreso, el mayor problema está en el lado del gasto. No porque en el ingreso no haya necesidad de mejoras, pero me parece que tenemos un problema de exceso en el gasto que tiene que abordarse. Si nosotros queremos abordar un déficit fiscal del año anterior de 5.700 millones de dólares, a lo que se añade, porque no está incluido en el déficit, un problema de atrasos de 4.000 millones de dólares, donde no hay atención al aporte del Estado a la seguridad social, donde no se han entregado recursos a los gobiernos seccionales, donde no se han atendido compromisos con proveedores privados, etcétera. Una cifra de esa magnitud, en primer lugar, no puede ser resuelto con una sola decisión.
En segundo lugar, si el objetivo de proponer, por ejemplo, el ajuste al IVA es proveerse de recursos para atender un problema de inseguridad que cuesta más o menos 1 punto del PIB por año, no podemos tampoco creer que esto se va a resolver en el plazo corto. ¿Y por qué digo esto? Porque para un problema de esta magnitud las medidas temporales no van a servir. Se requieren decisiones permanentes, algo que le dé sostenibilidad a las finanzas públicas, de certidumbre en el mediano y en el largo plazo, y permita hacer frente a este problema de la seguridad el tiempo que esto demande, que nadie conoce. Esto no se va a resolver por más bien que le haya ido al presidente, esto no va a estar resuelto ya. Esto va a demandar un plazo que no sabemos, y se va a extender por un periodo mucho más largo. Por esa razón, si queremos financiar esto, requerimos de algo que le permita recursos también de manera sostenible hacia adelante. En ese sentido, yo sí creo que si hay una propuesta del gobierno de ajustar el IVA, en este caso en 3 puntos, me parece que es mucho más vendible que esto se acompañe con una propuesta del gobierno demostrando que el Estado también hace su propio esfuerzo y que el Estado también está comprometido con el problema y que desde el lado del gasto tiene también la decisión de reducir el mismo por varias alternativas. Una de esas es el tema de los subsidios a los derivados de petróleo. La otra es a través de el tamaño del exceso de nómina que tenemos, no necesariamente retirando personal, pero sí tomando decisiones como no llenar vacantes, no renovar contratos, no suplir los que se van jubilando, ponerle techo al aumento salarial que duplica, por cierto, en promedio el del sector privado, iniciar un proceso de renegociación amigable de la deuda, los intereses se registran como gasto corriente, y este año que pasó ya pagamos más de 3,000 millones solo en intereses de deuda. Ahí también hay mucho por donde caminar. Y el tema de la rendición de cuentas, en el sentido de que esto es una decisión más estructural que va a dar resultados a plazo más largo, pero eso también es algo que debe iniciarse. El gobierno central transfiere recursos a los GATS por ley de la participación tributaria y petrolera, y no hay rendición de cuentas. No se sabe esa plata a dónde va y en qué se gasta. Se presume, y creo que es correcto la presunción, de que mayoritariamente se va a gasto corriente y no gasto de capital, a pesar de que en el presupuesto paradójicamente se registra como gasto de capital, cuando no es gasto de capital. Pero a lo que quiero llegar es que no creo que el momento sea para tomar decisiones parciales, solo de un lado del balance. Y termino con esta parte con lo siguiente. Técnicamente, cuando uno toma decisiones en materia fiscal, tiene que buscar balancear la acción de la política económica. Si usted quiere que esto sea permanente y balanceado, tiene que buscar balancear decisiones de ingreso con decisiones de gasto. La decisión de ingreso puede ser el IVA, la decisión de gasto puede ser algunas como las que cité, donde esté incluido el tema del subsidio de los derivados. Eso le daría, a mi criterio, certidumbre y además le facilitaría un acuerdo con los multilaterales que le brinden financiamiento, que es parte del problema que tenemos, que no tenemos la liquidez. El corte del gasto, usted deja de gastar, quita presión, pero no le entra más liquidez. En el otro caso, sí. Entonces yo creo que hay que armar el programa integral. Eso le va a dar certidumbre, le va a dar norte a la política del gobierno, y le puede ayudar inclusive para empezar a mejorar el riesgo país, que algo ha bajado, pero obviamente sigue siendo excesivamente elevado. Ingeniero Landazuri, decía el economista Mauricio Pozo, hay que atacar en varios frentes, uno de ellos no solo el IVA, sino complementar con medidas integrales.
cuando el mayor problema ha sido el gasto, no solo los ingresos, que son fundamentales, que se necesita, sino también el gasto, sincerar la economía con el tema de subsidios. ¿Cómo lograr que haya calidad del gasto por un lado y por otro que haya ingresos permanentes? En la Asamblea Nacional en este momento están planteando, los que se oponen al IVA, es una decisión temporal. Pero la temporalidad ya hemos visto, como ya se ha mencionado esta mañana, o en la guerra del CENEP el 95, o antes la guerra de Paquilla del 81, aportes por esa ocasión, o el terremoto de abril del 2016. Esos ingresos no permanentes, lo que en el tiempo se evapore, y siguen las necesidades, ingeniero Landázuri. Sí, claro, yo creo que coincide Mauricio conmigo en lo que yo mencionaba, es decir, está mal enfocado el problema pensando que es solamente un problema de ingresos, es un problema estructural complejo y realmente no se soluciona con una sola visión. En esa línea, pues yo creo que hay que insistir en esto, de que el Ecuador tiene que tener un plan de desarrollo que incluye varias aristas. Ese plan de desarrollo tiene que modularse de acuerdo a la situación que está viviendo, y eso es indudable, pero parte de ese plan, parte de esa visión estratégica que los administradores le vemos en nuestra planificación anual, pues yo creo que sí tiene que ver también con la visión que uno tiene del Estado, ¿no? Es decir, Miguel, yo lo primero que haría, y lo he mencionado en varias intervenciones, es intervenir todas las empresas públicas, es decir, hacer que rindan cuentas. Yo no puedo entender cómo el actor más relevante de la economía, que es el Estado, no rinde cuentas, es decir, no tienes balances, no sabes si están muchos doctores, pocos, o muchas enfermeras, pocos secretarios, no sé. Es decir, es un resumen en el que todo es a ciegas. Y plantear ahora un incremento del IVA de esta manera, insisto, haría pensar que todo está muy bien y queremos que se mantenga tal y como está. Y por lo tanto, pues, presten 25% más de lo que están pagando de impuestos. Que otra cosa que a mí no me cuadra, que quizás Mauricio la pueda resolver, es que para mí recibimos 8.500 millones de dólares de IVA por año, más o menos eso es lo que veo que cobramos. El 25% de aquellos son 2.000 y más millones. Entonces, no sé también cómo sacarán esas cuentas del gobierno, pero otra vez vuelvo al tema esencial y digo, deberíamos empezar interviniendo las empresas, entendiendo, por ejemplo, Miguel, que el servicio de salud no puede ser sostenible si es que de buenas a primeras tú incluyes a toda la familia como parte del beneficiario de este servicio que tiene la Seguridad Social ecuatoriana. Si no separas, por ejemplo, lo que es la visión previsional del IES con la visión de entrega de un servicio de salud. Es decir, es un asunto de temas que deben abordarse, porque de lo contrario, esta discusión la vamos a tener año tras año tras año. Y es también una lección bien importante, Miguel, pensar que esto no se arregla mágicamente, insisto, en lo que el gobierno anterior nos mencionaba. Es decir, que de repente un año, ¡puc!, de la buena a la primera, se arregló el problema. Y eso no va a pasar. Es decir, tenemos que discutir, tenemos que sentarnos como ecuatorianos, pero aprendiendo de los errores anteriores y viendo lo que ha pasado en el país, yo creo que lo más importante, además de tomar medidas que pudieran ser urgentes y emergentes, es establecer una hoja de ruta transparente del país, diciéndole qué pasos vas a dar para demostrar que el esfuerzo viene por los lados correspondientes, es decir, por el lado fiscal también. Eso no se sabe. Y lamentablemente ahí me temo que el gobierno no tiene un equipo lo suficientemente robusto como para poder enfrentar esta situación, pero al menos sí debería hacer un gran diálogo social que le permita al país discutir estos temas relevantes como los que yo he mencionado. Por ejemplo, acordémonos que la salud se desbalancea mucho más cuando tú ingresas los hijos a dar el servicio gratuito que tiene el sistema de seguridad social ecuatoriano. El problema se agrava mucho más cuando tú tienes un gasto de salud y un gasto de educación que crece permanentemente sin ningún límite, además, sin medir la eficacia y la eficiencia de la prestación de ese servicio. Esos temas
tienen que resolverse, tienen que abordarse, tienen que conversarse. De lo contrario, pues, insisto, esto se va a volver un asunto como en el 2016, en el que paradójicamente, y si no me equivoco, Miguel, tuviste déficit el año en el que subiste el IVA y los años posteriores los seguiste teniendo. Entonces, eso demuestra claramente el problema que yo manifiesto, que no es un problema solo de ingreso, es un problema de gasto y de estructura del Estado. Y eso es lo que debe abordarse de una manera transparente, empática y asertiva por el lado del gobierno, estableciendo mesas de diálogo y pensando cómo tú ese gasto lo transformas en inversión de alguna manera. Economista Mauricio Pozo, si no se corrigen esas distorsiones, ¿qué va a ocurrir? Supongamos que la Asamblea aprueba el incremento del IVA, se accede a nuevos créditos internacionales, pero internamente, si se mantienen las distorsiones, si no hay calidad del gasto, simplemente esto en un determinado momento va a haber más necesidades para el Estado. Si no se mejoran los ingresos y no se corrigen los egresos, ¿cómo hacerlo en la práctica? Porque el caso de los subsidios venimos hablando tanto tiempo. Tenemos aquí varios temas, Miguel. El año pasado, el año 2023, todo el ingreso del presupuesto del Estado, todo el ingreso, donde está el ingreso petrolero, donde está el ingreso tributario, fue inferior al monto del gasto corriente. Imagínense lo que es que todo lo que el Estado recibe por exportar petróleo, por cobrar impuestos, no alcanza para cubrir el gasto corriente del presupuesto del Estado. Algo está mal. Ni se diga el gasto de inversión. Aquí tengo el número: 19.174 millones de dólares de ingresos y el gasto corriente fue de 20.237. Es decir, ahí tenemos un problema estructural que no tenemos forma de corregir si no es con decisiones asimismo estructurales, sobre todo en el lado del gasto. Primer problema. En el caso del IVA, 6.200 fue lo que se recaudó al año pasado. Técnicamente, supuestamente, con una tasa del 12%, cada punto representa la mitad de la tasa en millones de dólares. Vale decir, si el IVA es del 12, cada punto son más o menos 600 millones, pero eso es de manera lineal y con una economía creciendo. Ese no es el caso actual, porque si fuera este momento una economía que crece al 4 o al 5, eso daría 1.800 millones en 3 puntos, pero no va a dar eso, va a dar un poco más de 1.000 millones, porque obviamente estamos aplicando una decisión, o estaríamos aplicando una decisión en un momento donde el crecimiento económico previsto por el propio Banco Central es del 0,8 para este año. Imagínense crecer al 0,8, es decir, eso no va a dar lo que debería dar. Creo que sí vale la pena recordar que el IVA no se grava a la canasta básica. Y desde ese punto de vista, los sectores que consumen mayoritariamente la canasta básica estarían exentos de IVA. Eso creo que vale la pena recordar. Y que el IVA, en términos empresariales principalmente, es deducible del pago del impuesto a la renta, lo cual también le quita flujo, pero financieramente no afecta como afectaría en otros ámbitos. Pero, como expliqué, y para responder la pregunta, Miguel, si nosotros vamos a decidir parcialmente las cosas, lo que va a pasar es que vamos a ganar tiempo, pero no vamos a resolver la situación. Volveremos a estar aquí sentados en un plazo no muy largo, hablando exactamente de lo mismo, que ya no alcanza, que el problema del gasto, que no estamos resolviendo la situación, que sigue faltando plata. Fíjese que con un déficit del 4.8% del PIB, que es el déficit que cerramos del año pasado, hemos regresado a los déficits de la prepandemia. Y paradójicamente tenemos un déficit después de haber terminado exitosamente un programa con el Fondo Monetario y el resto de multilaterales. ¿Cómo es que cerramos un programa exitoso y pasa un año y medio y otra vez tenemos un déficit de casi el 5% del PIB? Algo está pasando. Y yo le voy a responder en una palabra a lo que está pasando. No hay perseverancia en la política. El gobierno de Lasso hizo un esfuerzo inicial y después se descuidó, pongámoslo así.
abrió la mano, lo que usted, o como le querramos llamar, pero esto termina siendo ahora un problema realmente complicado de manejar, que no se va a corregir con una sola decisión. Aproveche el momento, el presidente está pasando por un momento de popularidad y apoyo ciudadano, todos estamos en contra de la inseguridad. Apuntale esto para poder hacer algo integral, algo completo. Y sí quiero decir algo, no quisiera que todas las decisiones estén apuntando a que si son o no rentables políticamente para la elección del 25. El presidente se le eligió, a pesar de que seguramente él no supo, no creyó que iba a llegar y llegó, pero él se le eligió para que tome decisiones. Y eso, si las decisiones le benefician al país, más allá de su beneficio electoral del 25, tiene que adoptar. El IVA, si le va a golpear, o el subsidio de los derivados, si le va a golpear, pero va en la dirección de lo que el país requiere, yo creo que tiene que irse por esa dirección. Economista Mauricio Pozo, ahí el dilema. ¿Qué implicaría lo que usted dice, algo integral? No solo el IVA, sino no solo subsidios, ¿qué más? En el lado del ingreso, Miguel, el tema del IVA yo no lo descarto, pero sí me parece que eso tiene que integralmente aplicarse con decisiones en el lado del gasto. En el gasto de la transferencia de recursos a beneficiarios del presupuesto, ahí hay que hacer una rendición. El Ministerio de Finanzas tiene capacidad de pedir cuentas para el gasto. La ley le faculta para eso. Y no transfiere si es que no existe esa rendición o no ha habido ejecución del gasto del periodo previo, que eso es, por cierto, bien repetitivo. Ahí yo creo que se puede hacer bastante. Segundo, en el caso de los gobiernos seccionales también, esto es un tema difícil porque puede ser visto como injerencia en la autonomía municipal o alguna cosa de esas, pero yo creo que hay que hacerlo. No puede ser que transfiramos y encima como gasto de capital 3,000 millones de dólares de los gobiernos seccionales y no preguntemos en qué se gasta. O sea, me parece que hay también un exceso que hay que regular. Tercero, lo que había mencionado Osvaldo y que yo también lo he repetido varias veces, ¿qué es esto de empresas públicas? Si el sector público no debería tener empresas, ¿qué hace el Estado manejando empresas de telecomunicaciones, vendiendo gasolina, administrando empresas hidroeléctricas? El Estado no está para eso, porque cuando hace eso distrae recursos para lo que sí necesita hacer, donde sí es su competencia, y ahí tiene que actuar. Esto no es un tema que se resuelve mañana, pero hay que empezar a trabajar en esa línea. La otra acción es lo que estamos hablando de los propios derivados, pero pensemos algo. Aquí no se pueden subsidiar precios, aquí hay que subsidiar sectores, actividades, personas, pero no precios. Y por esa razón hay que armar un esquema donde el precio sea el que tiene que ser. El Estado y el gobierno no puede subsidiar un precio que ni siquiera controla el gobierno. El precio del petróleo y de los derivados lo fija el mercado internacional. Ese era el objetivo del ajuste del 3 y del 5% que tuvimos al final del gobierno del expresidente Moreno, que se lo derrumbó, se lo eliminó en el gobierno de Lazo. Hasta ahora no entiendo por qué, porque inclusive fue antes del problema de junio del 22 con los indígenas. No, hasta ahora no encuentro la razón. Si era política les fue pésimo porque vino el problema después. Pero ese es un tema que hay que, creo yo, que regresar. Y ahí sí hacer una focalización al sector, a la pesca artesanal si requieren, a la persona que utiliza buses para que no le suban el pasaje, al transporte de carga de alguna manera, para evitar esos impactos. Pero el valor que cuesta eso es infinitamente menor a lo que se beneficia el Estado. Son cerca de 3,000 millones al año que le cuesta al gobierno subsidiar los derivados. Pero que no vengan con la propuesta que ya empezaron en años anteriores a conversar, que es diferenciar precios. Precios diferenciados no funcionan. O sea, que no me digan que porque la placa es de este número, paga esto, que si el señor que maneja gana más de $2,000, paga este otro precio el galón. Eso no sirve. Tiene que haber un solo precio y el subsidio tiene que ir paralelamente al sector que requiere el apoyo del Estado. Para eso está el Estado, no para beneficiar a los que no requieren el beneficio.
Y además recuerde algo, la ciudadanía acaba de defender no producir petróleo en el bloque 43, lo cual es un error, pero es lo que decidió la consulta. ¿Cómo es que protegemos el medio ambiente con esa decisión y ahora subsidiamos el precio de un fósil? Eso no tiene sentido. Si somos coherentes en un lado, hay que ser coherentes en el otro. Entonces, si usted suma todas estas acciones, más el inicio de una renegociación amigable y de mercado de la deuda, está armando un programa integral y eso, como programa, va a recibir el apoyo de los multilaterales. Eso sería un programa integral, Miguel, para un periodo corto de gobierno, pero yo creo que el país está consciente que no es que el Ecuador va a crecer mucho este año, ni que el empleo se va a recuperar, pero con que le pongan a este tren sobre rieles, con estas decisiones que no son fáciles, pero necesarias, habrá hecho una gran contribución a la estabilidad económica. Ingeniero Landázuri, estos temas fundamentales, emprender una reforma integral, atacando no solo el mejoramiento de los ingresos, sino los egresos. Decía Mauricio Pozo, y esto lastimosamente queda en el vacío, la rendición de cuentas. Y hemos hablado de las empresas públicas, del gobierno central, y también hay que hacerlo de los gobiernos seccionales, que con el pretexto, con el argumento legal de la autonomía, hacen lo que quieren en la gran mayoría de gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo lograr esta reforma integral que ataque no solo el mejoramiento del ingreso, sino también el control riguroso del egreso? Es un tema simple, yo creo que Mauricio, con más experiencia en el tema público, lo resumió bastante bien. Ahora, yo considero fundamentalmente que el hecho de establecer metas, objetivos y medición de aquellas metas y objetivos es un primer paso trascendental. Es decir, los GATS deberían ingresar dentro de un proceso de rendición de cuentas que debería transformarse en el Ecuador. Entonces, para mí todo en ese punto sí cascadea. Es decir, si es que el gobierno central ajusta en tanto el gasto, pues es indudable que el resto de el gobierno, que son también parte de los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que tener la misma característica o comportamiento. Ese es un cambio de paradigmas bien importante en el país que yo considero que no es sencillo. Es decir, va a ser complicado y siendo realistas, va a ser difícil que se dé en un año electoral. Pero como hemos mencionado, sí hay temas que incluso pueden ser populares, como por ejemplo el asunto de intervenir las empresas públicas que yo he mencionado, o el tema de pilotear o hacer un piloto con un hospital y ver qué es lo que está pasando ahí en términos de nómina, en términos de compra de medicinas. Y yo creo que eso ya te puede dar señales para que plantees medidas que, siendo difíciles, incluso aquellas de recorte de gasto, pudieran tener la característica de ser bien vistas por la población. Para el tema de subsidios, claro, no es simple. Yo comparto, y lo he mencionado en varios foros, comparto lo que dice Mauricio. Yo no creo en esa focalización de que vayas tú con tu placa, con tu carnet y te dan un precio, luego otro precio. Les vas a volver gasolineras a un montón de ecuatorianos y en realidad ese no es el sentido, sino que la persona que necesita el subsidio lo reciba de manera directa, según la teoría también de manera temporal. Es decir, deberíamos tener un plazo, pero claro, pensando en personas de tercera edad, etcétera, uno podría pensar en que eso sea permanente. Pero a la larga, claro, yo sí creo, Miguel, que la discusión de entender un Estado eficiente y sostenible en el tiempo debe ir más allá de la visión política, porque el tema de los subsidios, por ejemplo, ha sido un asunto que lo han tratado presidentes desde que tengo uso de razón. Es decir, no importa la tendencia política, todos han querido eliminar subsidios. Y eso sí te da una primera luz respecto a que en este caso todas las tendencias en el fondo coinciden. Es decir, es un asunto que debe resolverse de manera integral y de manera amplia, es decir, con un frente amplio de resolución de este problema. El asunto de intervenir las empresas públicas, pues yo considero que también va a ser visto
por la población como algo positivo, y entre ellas la intervención debe incluir la rendición de cuentas de los actores que están detrás de estas mafias de poder, que yo veo que lo que hacen es acomodarse a los nuevos gobiernos, pero permanecen ahí. Es decir, también hay un problema de corrupción que no lo hemos topado quizás en este panel, pero que es muy relevante en el Ecuador. Hay otro asunto, Miguel, en el lado de los ingresos, que para mí sí es un asunto que hay que abordarlo, y es que la cultura tributaria, pues en el Ecuador es una cultura muy pobre, es decir, el esfuerzo que hemos hecho es de muy pocos para pagar impuestos. Fíjate que cuando entran nuevos funcionarios públicos en el gobierno anterior, por ejemplo, y hacían una rendición de cuenta de cuánto pagaban en sus impuestos, nadie paga impuestos en este país, es decir, son muy pocos los bobos que pagamos decenas de miles de dólares de impuestos, las empresas que estamos al día, etcétera, y hay un grupo de empresas que no están funcionando dentro de este mismo esquema. Y claro, lamentablemente ahí hay que mencionarlo, empezando por el propio presidente. Él debería dar un mensaje claro y ponerse al día en el pago de impuestos, porque de lo contrario, por supuesto, hay que ser muy honesto, la población dice, condonan deudas por un lado y por otro lado nos suben puntos en el IVA. Entonces, todo esto creo yo que es parte de esta discusión que, como tú puedes ver, siguen apareciendo nuevas aristas cada vez. Yo recuerdo claramente cuando vivía en el extranjero, que te daban una boleta, una factura por cosas muy pequeñitas que tú comprabas, es decir, había una formalización mucho más grande del sistema tributario, que es otro asunto, incluso haciendo que el contribuyente tenga un impuesto cero, pero que lo registre, por ejemplo, el transportista. El transportista puede mantenerse con IVA cero, pero está obligado a llevar contabilidad y a decir muy bien, compré las llantas en este local, y entonces tú puedes rastrear dónde compró las llantas, este local está al día, y etcétera. Es decir, hay un sinnúmero de cosas por hacer, Miguel, que yo creo que requieren de un equipo fuerte para poder plantearle al país, insisto, lo que hemos dicho Mauricio y yo, una solución integral que incluye tanto el ingreso como el gasto. Pero si te fijas, son temas que tienen un montón de puntos de vista que tienen que ser abordados. Y para eso creo yo que el equipo del presidente Noboa lamentablemente es insuficiente. Economista Mauricio Pozo, este tema que hemos planteado, si hay control riguroso en el gasto, calidad del gasto, también hay que extender no solo al gobierno central, sino a los gobiernos autónomos descentralizados, que a pretexto de autonomía, muchos no viven una realidad, hoy una economía de guerra. Miguel, yo creo que eso es una necesidad, es un tema que se requiere fuerza política del gobierno, del presidente. No es tan simple para el ministro darse, pongámoslo entre comillas, puñetes con los alcaldes y los prefectos. Yo tuve N de reuniones con ellos, no es tan simple, uno requiere un apoyo político para poder avanzar. Peor para entrar a esto de la rendición de cuentas y regular. Yo creo que el sistema de distribución de ingresos petroleros y tributarios, porque ellos reciben el 10% del petrolero y el 20% del tributario, por ley, yo creo que la fórmula de aplicación de la entrega de recursos hay que revisarla. Yo creo que eso no llena las necesidades ni del fisco como gobierno central, ni de los gobiernos seccionales, pero fundamentalmente en el tema cualitativo. Porque aquí todo es cuantitativo. Creen que todo se resuelve con más plata. Fíjese en el caso de la educación. Por ley, 6% del PIB para educación. ¿Y quién dice en qué pueden gastarse? ¿Y para qué está destinado? ¿Y cuál es la rendición de cuenta de esos fondos? No existe esa. Entonces yo creo que esos principios de que no es solamente un tema de cantidad, sino de calidad, deberían incorporarse en ese caso. Pero no nos quedamos ahí nos quedaríamos cortos. Fíjese, plata que reciben entidades autónomas, entidades de control, superintendencias, entidades adscritas. Todo eso tiene un problema terrible de uso de fondos públicos. Yo recuerdo en alguna reunión con el ex Consejo de la Judicatura,
donde pudimos detectar que el jefe de archivo ganaba más de $4,000. Yo como ministro ganaba menos de $4,000, Miguel. O sea, no puede ser que existe un descontrol, y si uno quiere meterse, cuidado, la justicia es independiente y es autónoma. Entonces, si hay un problema ahí, hay un problema de fondo que demanda una acción, inclusive política fuerte, para poder empezar a regular esto, porque algunas veces, yo he mencionado, a veces no es un problema de plata. Hay muchas cosas que puede mejorar con gestión, con administración, con control, con rendición de cuentas, y no hemos llegado a ese punto. Y debemos empezar a trabajar ya. Pero sí quiero terminar con algo que me parece importante, que no quiero que se me olvide. Si vamos a ir por un tema de subsidios, yo no sé cuánto nos vamos a demorar, a pesar de que lo hagamos bien, pero eso va a demandar un plazo, un tiempo, no sé cuánto tiempo. En el tema del IVA, eso es al otro día empieza a rendir. En el otro caso también, pero en cambio va a empezar más tarde. Y las de emergencia son ahora. Entonces yo creo que por esa razón también se requiere algo más integral, de tal suerte de que vaya generando los recursos poco a poco hasta que vayan saliendo los recursos de las otras decisiones que tenemos que adoptar. Ingeniero Landázuri, ¿cuánto pudiera contribuir? Ayer el presidente envió el 4º proyecto urgente en materia económica que busca, se denomina Ley Orgánica de Urgencia Económica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública. Hay algunas reformas a la Ley de Contratación Pública, Ley de Extensión de Dominio, el tema del COIP. Esto será al mediano y largo plazo, este proyecto urgente en materia económica. Sí, claro, y creo que forma parte de probablemente una visión más integral del Estado, y me parece bien topar ese tema, pero habría que entender bien cuáles son, con tantas leyes que ha mandado, pues ha sido difícil seguirle la pista a todas, pero en términos generales lo que yo pienso es que hay mucho por hacer de primero antes de la famosa consulta, es decir, entender bien por qué hago referencia a esto, porque estamos viendo una cosa extraña en la que el presidente está mandando un montón de leyes a la Asamblea y al mismo tiempo plantea una consulta que, perdón que me salga del tema, pero cierro el paréntesis inmediatamente, que más bien tiene características claras de que pueda resolverse en la Asamblea. Cierro el paréntesis y digo, sí, efectivamente han habido un montón de leyes en estos últimos días, pero a la larga, claro, yo creo que ninguna de esas ha actuado estructuralmente, porque acordémonos que la primera ley, esta tributaria, en la que decíamos, pues no veo nada profundo, no hay nada de fondo y no va a cambiar nada, pues realmente demuestra aquello. Entonces, también me parece que seguir mandando leyes que no tienen mucha estructura, mucho condumio atrás, es decir, como para que realmente cambien la situación del país, pues probablemente tampoco sea muy beneficioso, ¿no? Estar mandando una ley, otra ley tras otra para ver qué es lo que pasa en la Asamblea, ir midiendo y ir resolviendo, porque claro, yo creo que no sé si también es conveniente mezclarle al IVA con este otro análisis, porque el IVA sí es un asunto que puede tener una implicancia muy fuerte en términos de la población, es decir, de lo que le cuesta a la población, por más que varios de los artículos de la canasta básica no estén grabados con este impuesto. Entonces, a la larga, Miguel, no conozco todavía la ley que se ha enviado en estas horas a la Asamblea, pero insisto, hay mucho por hacer. En términos generales se han dado varias alternativas, varias ideas, pero creo que una también que hay que dejarle fundamental aquí es la consistencia y la coherencia de las acciones que uno va dando como Estado. Y yo insisto en que no le pase lo que le pasó a Lazo en un momento, ¿no? Es decir, ausentarse de la realidad. Si es que uno piensa en que la población y la parte más de izquierda del país ve cómo condonas deudas a las empresas, entre ellas la del presidente, que no se va a poder condonar porque así lo decidió la ley en términos de consanguinidad, pues probablemente hay que ser bien consistentes en los esfuerzos que vas mostrándole al país
para exigir también sacrificios de la sociedad. Lo otro que yo también creo que es importante es separar los temas. Es decir, lo uno es esta guerra interna que está viviendo el Ecuador y el otro es el asunto fiscal. Es decir, dentro de este plan que está proponiendo el gobierno, deberíamos recibir una hoja de ruta, tanto de lo uno como de lo otro, porque yo le oigo al ministro de Finanzas y veo que él, claro, se le ve muy transparente, muy como que habla con la verdad y dice, vean, no alcanza, ¿qué hago si es que no subimos el IVA? Y la respuesta a aquella pregunta es, si es que no haces algo estructural, pues esto del IVA te va a servir un tiempo y luego vas a volver a sentarte a la misma discusión. Entonces, también es importante, Miguel, que se separen los dos asuntos, porque por más que pudiera ser una guerra de largo plazo, es decir, 1 o 2 años, es un asunto distinto al de la estructura del Estado y su sostenibilidad en el tiempo. No sé si como que sí comparten o tienen vasos comunicantes, pero deben ser analizados de manera separada y para ello debería haber un presupuesto, una estrategia, una medición, un plan específico para el tema de seguridad. Y el tema fiscal tiene vasos comunicantes, pero debe tener su aproximación precisa y exacta para entender cómo vas a ir cumpliendo etapas como las que Mauricio comentaba, es decir, en este punto renegocio la deuda, en este otro punto mejoro el ingreso, en este otro punto corrijo los problemas que tienen las empresas públicas, en este otro punto de acá logro tener equilibrio y de esa manera entrego un país viable. Economista Mauricio Pozo, lo que le preguntaba al ingeniero Landazuri, este lunes el presidente envió el 4º proyecto urgente en materia económica, denominado Ley Orgánica de Urgencia Económica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación de Activa. Plantea algunas reformas, pero en el documento el argumento tiene por objeto extinguir los beneficios económicos asociados a la criminalidad, promover el fortalecimiento de la economía, eso dice, la promoción de la seguridad ciudadana y la búsqueda de la justicia social, así como mejorar la transparencia en la concurrencia de la contratación pública. ¿Cuánto puede llenar este nuevo proyecto? Bueno, no, yo no he leído, no tengo la oportunidad de opinar sobre algo revisado. Yo tampoco he leído este proyecto todavía, pero por lo que usted menciona, Miguel, cualquier beneficio que brinde esto va a ser un beneficio que se va a demorar. Es decir, en el tiempo se verá lo eficiente o no de esta ley. Pero a mí siempre me saltan preocupaciones cuando escucho de esta y otras propuestas. Las leyes pueden decir cualquier cosa, pero los resultados prácticos dependen de la gestión y de la eficiencia de los funcionarios públicos. Si usted no tiene un nivel mínimo de eficiencia en los ámbitos, por ejemplo, judicial, en este caso, en el ámbito de la pertinencia de la actuación de la policía, de las fuerzas del orden en general, de las entidades de control de los sitios de reclusión, etcétera. La ley puede decir cualquier cosa, pero en la práctica esto no va a dar los resultados. No quiero ser negativo, no quiero ser agorero del desastre de ninguna manera, porque ni siquiera he podido leer el documento, pero sí me parece que no todo se arregla con leyes, porque si algo tiene el Ecuador es el exceso de leyes, y sin embargo los problemas están ahí. Entonces yo creo que hay que pasar por una depuración también del funcionario público en general para poder avanzar en este tipo de temas. Y algo que me parece importante añadir a lo que estábamos conversando, justo el tener un programa económico le da esas luces. Usted en un programa económico tiene metas, tiene instrumentos para alcanzar las metas, tiene un cronograma de acciones, tiene responsables, fechas de cumplimiento, es decir, le da una estructura por dónde moverse. En el lado del gasto, qué gastos, en qué tiempo, a qué fechas, quién va a hacer esto, quién va a hacer esto otro, cuánto va a rendir esto en plazo corto, cuánto en mediano plazo. Eso le da un programa. Es decir, le da seguridad, le da certidumbre, le da norte y además le va a mejorar la lectura externa del Ecuador. El riesgo país cayó un poco, pero sigue siendo elevado. Ya lamentablemente estamos por encima de Argentina.
Solo Venezuela está con un riesgo país más alto. Entonces, esto no nos ayuda en nada, ni para la inversión extranjera, ni para el costo del financiamiento, ni para emitir papeles. Realmente no nos ayuda absolutamente en nada. Y eso hay que bajar y hay que ayudar a que eso se produzca. Y parte del arreglo va por la vía de que el gobierno le vaya bien en esta lucha contra la inseguridad. Y para eso se requieren, sin duda, fondos, que por cierto, todavía no sabemos en qué va a consistir ese apoyo internacional, porque de eso también se ha hablado. Que vamos a recibir apoyo de otros países, me parece muy bien. Eso obviamente regula las fuerzas del orden del Ecuador, pero tienen que ver en qué forma van a participar, porque si hay esa participación, probablemente la demanda de recursos sea algo menor. Pero bueno, habrá que ver cuando se conozca un poco en detalle ese tema. Eso implica, economista Mauricio Pozo, partir con un programa económico en donde se incluyan todos los temas y que no sean acciones aisladas a través de proyectos urgentes de materia económica. Es correcto, Miguel. Usted tiene que decir, a ver, la meta fiscal para el año 24 de balance es esta. 2 puntos del PIB, 1 punto del PIB de déficit. El financiamiento va a ser obtenido de esta manera. Para el próximo año, el 25, que si bien se iría el gobierno, tiene la responsabilidad de fijar un objetivo. De igual manera en el campo fiscal. En el campo del financiamiento externo. En el campo de la deuda. En el asunto de la estructura del ingreso. En el asunto de la estructura del gasto. ¿Cómo va a apuntalar una mejora de reservas internacionales que han ido declinando en las últimas fechas? ¿Qué acciones se van a emprender por esa vía? ¿Qué va a hacer en materia de acuerdos de comercio? Es decir, una estructura de decisiones de política económica, como le dije, con fechas, con responsables, con instrumentos para ir avanzando, con competencias. Eso da norte, eso da seguridad, sabe por dónde se va a mover el gobierno y le va a ayudar al propio gobierno. Inclusive, como dije, con la visión que puedan tener los mercados internacionales. Ingeniero Osvaldo Landazuri, es decir, es obligación partir con un programa económico y que no sean proyectos, aun cuando sean de urgencia en materia económica, no sean articulados dentro de un plan integral, un programa económico. Correcto, es lo que yo había mencionado como el modelo de desarrollo, el plan de trabajo, lo que los administradores llamamos planificación estratégica, que en la administración pública pues tiene connotaciones parecidas indudablemente, pero con tintes diferentes, porque obviamente no es lo mismo administrar lo privado que lo público. Pero yo creo que hemos coincidido y sería bueno ir haciendo un resumen en lo que debería pasar, es decir, primero, pues claro, si uno comienza a trabajar en temas dispersos y disparos por un lado y por otro lado, pues realmente va a ser difícil que organices los esfuerzos, tanto políticos como sociales y como económicos, en un mismo fin. Es decir, estás trabajando en una cosa, en otra, y eso probablemente hace que el esfuerzo que tiene el Estado se disperse insisto, en términos políticos, económicos y sociales. Es decir, le sometes al país a una serie de análisis que están siendo intrascendentes y eso realmente tiene un costo muy alto. Entonces, es un primer tema. Un segundo tema es entender que no es solo un problema de ingresos el que tiene el Ecuador, sino también un problema de gastos. Y por lo tanto hemos coincidido, según veo en este panel, en ver cómo tienes esa hoja de ruta que ataca de manera estructural los dos asuntos que hoy tienes como muy graves. ¿Cuáles son esos dos asuntos? El asunto fiscal y el asunto de seguridad. Entonces, cuando tú te das cuenta que el plan que planteas o el programa que Mauricio comenta, que es el programa económico, pues entonces deberías de entender plazos, mediciones, cómo los diferentes actores entran en este plan, porque indudablemente, Miguel, lo que sucede es que si es que tienes actores dispersos como los GATS, por ejemplo, que no están sometiéndose a la misma cultura de rendición de cuentas, a la misma cultura de eficacia y de eficiencia, pues probablemente los esfuerzos van a ser insuficientes. Entonces, todo el Estado debería empezar a verse bajo esta lupa.
Y creo yo que la población va a ver muy bien si es que tú entregas mediciones de qué es lo que está pasando en todo el Estado, en todo el sistema, y de esa manera permites que las decisiones que vas tomando sean o tengan respaldo. Yo digo, muchas de aquellas son impopulares, pero otras incluso creo que son populares. Pero me parece, y es otro tema que no puede quedar de lado en esta conversación, que la política es un problema grave para esto. Es decir, si es que tienes, por ejemplo, un acuerdo con los socialcristianos y en ese acuerdo con los socialcristianos tienes que encontrarles puestos de trabajo a todos los que estaban en el municipio de Guayaquil antes, pues probablemente cualquier esfuerzo va a ser infructuoso, es decir, no va a llegar a nada. No nos olvidemos que la política y la economía son hermanas siamesas. Entonces, el otro tema que yo creo que es fundamental es entender bien cómo logras transparentar, hacer que la población intervenga como un veedor respecto a las decisiones que va tomando para tratar de mitigar la acción de la política, que es indudablemente muy delicada en el Ecuador. Es decir, el ejemplo que acabé de dar con los municipios da cuentas de aquello. Lo mismo pasa con actores de la Revolución Ciudadana, es decir, ves cómo, por ejemplo, los asesores pasan a la prefectura y luego pasan a la municipalidad, y entonces se vuelve un círculo vicioso que no tiene fin a la larga. Es decir, no logras reducir el gasto estatal porque la política tampoco te deja hacerlo. Entonces, ¿cómo separar estos temas? Pues probablemente la calidad de las instituciones es otro asunto que creo que debe ser parte de nuestro mensaje a la ciudadanía. Sí. Un comentario sobre eso, economista Mauricio Pozo, precisamente usted que ha tenido que lidiar con los políticos cuando ha sido ministro de Finanzas, ¿cómo lograr que haya seriedad, responsabilidad en las respuestas hoy frente a necesidades urgentes? ¿El caso de la Asamblea Nacional? No es un tema fácil, Miguel. Hay que hacerse amigo para empezar, a pesar de no compartir cosas, pero fíjese, uno de los mejores ejemplos de esto es todo el lobby que hubo que hacer para la aprobación de la famosa ley de defensa de la dolarización, que nos habían negado 2 veces. A mí me tocó hablar hasta con el guardia, creo, de la entrada del edificio para convencerle de la necesidad de la ley. Recuerde que esa ley se aprobó antes de saber quién iba a ganar las elecciones. Estaba Arauz de candidato y el expresidente Lasso. Y por los anuncios que habíamos recibido existía el riesgo de que se tomen las reservas internacionales otra vez. Entonces había que buscar algún esquema legal que permita bloquear esa intención. Y se lo consiguió. Y se hizo una gestión, pero esto es una gestión integral. O sea, yo hice mi trabajo, mi gente, los subsecretarios, los viceministros del equipo del gobierno, que no era muy grande, hizo su gestión en la asamblea. Hasta el presidente creo que llamó. Yo me reunía con el presidente en ese momento, Litardo, N veces, hasta diciéndoles, oiga, esta es una ley que nos protege a todos. O sea, ¿ustedes quieren volver a ganar en sucres o sí quieren seguir ganando en dólares? Y a la final se les pudo de alguna manera convencer del tema y terminamos con una votación que nos permitió aprobar la ley. Hay que hacer una gestión en todos los ámbitos que correspondan, Miguel. Esto no es un esfuerzo de uno solo. Esto es un esfuerzo de un equipo completo con el convencimiento y hay que saber convencer. Esto es parte de lo que hace un vendedor, mostrar la bondad del producto para poder vender. Y aquí este producto tenía sus propias virtudes, pongámoslo así, y se logró. Así que este es un trabajo que hay que hacerlo, pero de manera de un equipo completo y no de una sola persona. Bien, muchas gracias al ingeniero Osvaldo Landazuri, empresario, analista económica, y al exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, por estas reflexiones en un momento complejo que vivimos en la economía ecuatoriana, en parte derivado por el conflicto armado que vive el Ecuador. Muchas gracias, Mauricio y Osvaldo. Muchas gracias, Miguel y Mauricio. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Invitados, la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general, el doctor Ramiro García, académico y penalista, y el doctor Julio César Zarango, penalista,
para hablar sobre la consulta popular, las reformas al COIP, las reformas a la ley de extinción de dominio tan fundamentales en los actuales momentos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Aunque todo permanece estático y luce bajo